la señal alterna tiene una forma que se llama senoidal. Senoidal porque tiene la forma de la función seno que ustedes ven en física o en trigonometría, una de las dos. Entonces, arrancaría aquí en 0, pasa a un máximo positivo, vuelve a 0, pasa a un máximo negativo y vuelve a 0. Entonces, allí, cuando cumplió los dos semiciclos, esto se le llamaría semiciclo positivo y semiciclo negativo. Esa es la forma de la señal. Ese es el símbolo y esa es la señal alterna. Esta señal alterna tiene unas características y entre esas características está la amplitud, o sea, la altura de la señal entre 0 y el máximo positivo o el máximo negativo. Tiene un valor pico, que es el máximo positivo. Tiene un valor que le dicen nodo o valor 0, que sería pues cuando pasa aquí por 0 en el plano cartesiano. Tiene un valor que le llaman valle o vientre, que es el valor pico negativo. Tiene un tiempo que se demora la onda, esta señal, en recorrer este eje, a eso se le llama periodo. Y también, si en un segundo de tiempo no pasa solamente una de las señales, sino que pasan 2 o 3, entonces va a tener una frecuencia. Entonces, valores característicos de la corriente alterna. Mostrar esto que ven aquí es la fuente que estábamos trabajando. ¿Se acuerdan? La tapita, le quité la tapita para mostrarles pues más o menos que tiene una fuente por dentro. Entonces aquí viene el cable de alterna conectado a un toma, entra y llega a este aparato que se llama transformador. Este transformador lo que hace es convertir esa señal alterna en otra alterna, más grande o más pequeña. En este caso, no la convierte en una, sino en varias más pequeñas. Para eso, en el primario, que es el que recibe la alterna, tiene un bobinado, y en el secundario aquí tiene varios. Entonces ustedes de pronto pueden ver por allí que aquí hay como unas saliditas. Esas saliditas son para bobinas. Aquí sale una bobina, otra y otra. Cada una de esas bobinas está llegando aquí a la plaqueta y luego ingresa a esta pastillita, que es un rectificador en fuente. Luego lo vamos a hacer a nivel artesanal con dioditos nada más. Con este rectificador lo que hace es convertirse la alterna en continua, pulsante. Tiene unos condensadores y esos condensadores lo que hacen es filtrar la señal, pero están muy abajo. Entonces, al filtrarla la convierten en continua. Como tiene varias bobinas, pues cuando yo les decía aquí, les hablaba de unos valores de voltaje, con este selector de rangos que hay acá en la fuente, por acá, que tiene 3 voltios, 4, 5, 6, 7, 5, 9 y 12, pues yo lo que hago es cuando cambiar la bobina que voy a utilizar. Y eso hace pues que el voltaje sea más grande o más pequeño. En este caso he cogido 2 caimancitos y he tomado el extremo de una bobina, los 2 extremos. Aquí tengo una bobina, por lo tanto aquí me va a entregar un voltaje en alterna. ¿Listo? Hasta ahora ustedes han medido continuo. El aparatico que ya hemos utilizado, quería ver por aquí, se llama multímetro. Lo vamos a utilizar en este momento para medir el voltaje alterno. ¿Cómo se mide voltaje? Lo primero que yo debo hacer es tener desconectado mi aparato de medida, por eso aquí tengo las puntas del voltímetro. Ubicar o verificar más bien que las puntas estén bien colocadas. En este caso aquí está el punto común, que es la punta de color negro. Y acá tenemos donde dice voltios, ohmios,
miliamperios. Bueno, yo me ubico aquí porque dice la V de voltios. Entonces, color negro, color rojo. Y busco en todos estos rangos la V. Pero acuérdense que hay voltaje continua, que es la de la raya y unas punteaditas debajo, que es la que hemos medido hasta ahora. Aquí. Y también tenemos voltaje de alterna. En nuestro caso está acá abajito. Para este multímetro tenemos dos rangos de voltaje, que son 500 y 200. Si ustedes se acuerdan por allá, cuando les hablé del multímetro, 500 quiere decir que el máximo voltaje que va a medir es 500. O sea que si yo tengo voltajes mayores a 200 voltios, que es el rango de aquí, tengo que ubicarme en 500, hasta 500. Si se me pasa de 500, ya me toca usar otro multímetro porque este no me va a servir. Como yo sé que voy a medir menos de 100, entonces aquí tenemos 200 y ahí sí agarro los caimanes. La corriente alterna no tiene polaridad. Ahorita les digo el por qué. Y va a prender la fuente. Y tenemos que aquí hay 6.5 voltios. ¿Listo? En alterna. Entonces ahora van a ver la diferencia de medida. Aquí hay 6.5 voltios. Dejo esto aquí. Desconecto el voltímetro. Lo apago para que no se me acabe la pila. Y lo guardo. Y entonces les voy a presentar, aunque creo que ya lo conocen, este aparato que se llama osciloscopio. ¿Listo? Este osciloscopio mejor. Es un aparato de medida que sirve para visualizar y medir las señales que hay en un circuito. En este caso, la señal de alterna que hay en una fuente. Como esto queda muy alto, vamos a ponerlo aquí. Listo. Entonces, ¿qué tiene un osciloscopio? Esta punta que es especial, que tiene un punto de tierra y la punta que toca el punto de la señal. Si ustedes medio ven, por aquí vamos a bajarle un poquito. Si yo toco la punta en un nivel de voltaje muy bajito, me cambia la señal, porque yo tengo corriente estática. Ya la corriente estática está aquí y uno siempre está un poquito cargado de estática. Vamos a subir el voltaje. Por aquí yo puedo, con estos botoncitos, aquí donde dice la V y MV, puedo ampliar o disminuir la amplitud de la señal. Y aquí hay unos botones que dicen segundos y nanosegundos, que lo que hacen es medir el ancho de la señal. Entonces yo puedo ubicarme ahí. Este osciloscopio, permite también voltios, amperios, voltaje, corriente y resistencia. Pero hoy solo vamos a usar la parte del osciloscopio. Entonces, él tiene por acá una señal de prueba. Esa señal siempre me dice cuántos voltios tiene. Entonces aquí dice que tiene 3 voltios de alterna. Si yo introduzco la punta allí, entonces aquí me cambia la forma de la señal. Y si yo le bajo al tiempo, pues veo la señal allí. Puedo subirla o bajarla. Y aquí está cubriendo 3 cuadritos. Entonces está 1, 2 y 3 cuadros. ¿Qué quiere decir eso? Como yo sé que esa señal es de 3 voltios, quiere decir que cada cuadrito vale 1 voltio. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí no tengo sino 8 cuadritos. Vamos a ver. Si yo le subo aquí al voltaje,
haciendo quedar mal nada. Entonces la señal se vuelve más chica. Se la voy a poner aquí en cerito, como cero en esta línea. Y veo que ocupa 1,5 cuadros. Yo sé que aquí hay 3 voltios. O sea que en este cuadro hay 2,5 más, serían 3 voltios. En este caso, cada cuadrito vale 2 voltios. Bueno, vamos a ver. Entonces ya lo calibré. Ahora vamos a mirar qué tipo de señal está llegando o está saliendo más bien de este transformador, que es el mismo que entra, solo que más pequeño. Entonces cojo el caimán, dámosle la punta a este, lo colocamos aquí y con este caimancito que él trae, que es para la tierra, como para cerrar circuito, lo conectamos al otro caimán, que está perdido por aquí. Y si observan, ya cambió la señal. Vamos a quitarle tiempo. Y allí se ve la forma de la señal. Miren que se ve muy grande. Me toca subirle aquí el voltaje. Bueno, entonces esa es la forma de la señal. Esa. Cuando se corra la cámara me avisan que yo estoy aquí pendiente del aparato de medida y a veces no lo veo. Bueno, entonces esta es la forma que tiene una señal alterna. Viene de aquí hasta acá. Hasta donde empieza hasta donde termina. Vamos a correrla un poquito más. La subimos un poquito más. Tenemos que la señal arrancaría aquí, hace este recorrido y cuando termina en cero, allí ya hay una onda senoidal. Si aquí hay un segundo de tiempo, tendríamos 1, 2, 3 y un pedacito. Son más o menos 3,5 Hz tendríamos allí, que sería la mitad. De todas maneras, nos dice cuál es la frecuencia. En este caso, la frecuencia son 60 Hz, 60 ciclos por segundo. La señal que llega a nuestras casas es alterna, tiene 120 voltios y una frecuencia de 60 ciclos por segundo. O sea que esta señal se repite 60 veces en un segundo. Por eso es que cuando usted ve un bombillo de los antiguos, lo he prendido, alcanza como a ver que la luz fluctúa un poquito, pero no es tan perceptible, se ve como casi siempre encendido, porque es tan rápido el cambio. O sea, aquí habría voltaje positivo, aquí habría voltaje negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Es tan rápido el cambio que no se alcanza a notar en un bombillo, por ejemplo. Bueno, yo me hago para que esto se vea más chévere. Listo, entonces esa es la forma de la señal. Este es un osciloscopio, nos permite mirar la forma de la señal. Ahí aquí tendríamos 3, 6, 9, 12 voltios más o menos, aunque realmente la señal es más grande, ahora lo vamos a ver. Sino que si bajo el voltaje, no me alcanza. 8 por 2, 16. Más o menos 16. Y otro poquito. Ah, ya sé cómo la poner. Vamos a tener en cuenta este puntico. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a ver cuántas veces me baja. ¿Cuántos cuadros? 1, 2,
2 cuadros. 8, 10 cuadros. Y aquí está un poquito más abajo. Entonces son casi cerca de 20 voltios. Esta es la señal alterna. La amplitud va desde el punto 0, que es el plano cartesiano, hasta el máximo valor de la amplitud del semiciclo. El tiempo que se gasta en describir la onda se llama periodo, se dan segundos. La cantidad de ondas que pasen en un segundo se llama frecuencia. El espacio que ocupa cuando hace este recorrido se llama longitud de onda. Y otra característica pues que está pasando de 0 al positivo, este sería el semiciclo positivo, y luego digamos que en medio segundo hace esto y el otro medio segundo la señal toda es negativa. Esas son características de la corriente, la corriente alterna. Tenemos aquí la corriente alterna. Entonces tenemos valores característicos. El valor que medimos en este transformador de la fuente eran 6.6 voltios, ¿cierto? Resulta que ese valor está aproximadamente por aquí. Se llama 6.6 voltios, se llama RMS. Por aquí vamos a mirar, ampliémoslo más bien, que ese valor RMS en inglés se dice root mean square y quiere decir raíz media cuadrática. ¿Qué quiere decir más o menos eso? Bueno, leamos aquí. Un valor RMS de una corriente es el valor que produce la misma disipación de calor que una corriente continua de la misma magnitud. Entonces, si yo voy a calcular corriente que pasa por una resistencia con esos 6.6 voltios que medimos, supongamos que me da 1 amperio. Entonces, si conecto esa misma resistencia a un voltaje de 6.6 voltios de continua, pues también me va a dar 1 amperio. Entonces, ese sería el valor RMS, que produce la misma cantidad de corriente. Y ese valor RMS se ubica aquí. ¿Por qué se llama raíz media cuadrática? Porque aquí nos sobra un pedacito. Y pues según los expertos matemáticos y físicos han dicho que esto es más o menos raíz de 2 pedacitos. Por lo tanto, como en esta señal yo también tengo un valor máximo, ese valor máximo se llama valor pico, si es voltaje se llamaría voltaje pico. Entonces yo puedo coger este valor RMS y convertirlo en un valor pico. Y para hacer eso, pues a mí me gusta usar esta fórmula que dice que el voltaje pico es igual al voltaje RMS por raíz de 2. Aquí en la guía tenemos otra. No importa, cualquiera de las dos la pueden usar. Ah, perdón, estamos buscando el RMS. Sí. El pico, voltaje pico, que es el valor RMS sobre 0.707. Voltaje pico es igual al voltaje RMS dividido 0.707. Entonces prácticamente esta fórmula es la misma, porque si yo digo cuál es el inverso de raíz de 2, es 0.707. Y el inverso es 1 sobre raíz de 2. Este valor me da igual a este.
Entonces me da lo mismo multiplicar por raíz de 2 o dividir entre 0.707. Decíamos que nuestro voltaje RMS son 6.6 voltios. Y lo vamos a multiplicar por raíz de 2. ¿Cuánto es raíz de 2? 1.4148 y siguen más decimales, pero con estos. Y esto nos da aproximadamente 9.3 voltios. Si ustedes hacen esta operación, sería 6.6 voltios dividido 0.707. Y eso también les va a dar 9.3 voltios. Ese es el voltaje pico. Miren que es mayor el voltaje pico que el voltaje RMS, porque no estamos midiendo solo aquí, sino hasta arriba. Estamos viendo toda la señal. Pero por la forma en que está la señal, pues se tomó con raíz de 2. Ahora, aquí abajo tenemos el valle o cresta, que nosotros también llamamos voltaje pico negativo. Yo puedo medir la señal desde este punto hasta este punto. Y eso se llama voltaje de pico a pico. Entonces tenemos un voltaje pico aquí y tenemos otro voltaje pico acá, pero negativo. Pero si yo mido desde este punto hasta este punto sería el 0 para mí. Y la diferencia de potencial viene desde aquí hasta acá. Entonces yo puedo calcular el voltaje de pico a pico, número de otro color. Voltaje de pico a pico como 2 veces el voltaje pico. O 2 veces por esta fórmula o 2 veces por esta. Cualquiera de las dos, de las tres. Ese sería el voltaje pico. En este caso sería 2 por 9.3 voltios. Y eso me da 18.6 voltios. Entonces, si se acuerdan en la última medida que tomé con el osciloscopio nos daba un poquito menos de 10 cuadros. Y eso hacía que me dé más o menos esto, 18.6 voltios. Bueno. Ahora, tenemos otro valor. Entonces ya tenemos el valor RMS, el valor pico, y hay un valor que se llama promedio. Por acá, por si acaso, que ya hallamos. Dice, el valor pico a pico es 2 veces por el valor pico, eso fue lo que ya hallamos. Este es otro datico, el valor RMS también se le llama valor eficaz o valor efectivo. Cualquiera de los tres nombres se les puede dar. Y tenemos el valor promedio. Entonces, el valor promedio de todo voltaje es 0. O sea, sería el punto 0 de la señal seno, cuando es completa. Pero si hablamos del promedio de un solo semiciclo, entonces decimos que el valor promedio es igual al voltaje pico por 0.636. Entonces tenemos por aquí que el voltaje promedio que es PR es igual al voltaje pico por 0.636. Como es un promedio y lo vamos a hacer sobre este semiciclo, entonces ubiquémoslo con este verdecito. Más o menos va a dar por aquí. De que estaría el valor promedio. ¿Listo?
no es la mitad de la onda porque como esta onda aquí es más ancha, pues nos da otro promedio ahí. Vamos a ver cuánto nos da. Ahora van a ver por qué la subí un poquito. Entonces sería voltaje pico 9.3 por 0.636. 9.3 por 0.636. Eso nos da 5.9. 0.636. Eso es igual a 5.9 voltios. Aquí. Valor promedio igual 5.9 voltios. Y volvemos esto. O sea que aquí serían los 5.9. Entonces aquí sería un valor pico de 9.3 y un valor promedio de 5.9. Mire que están muy cerca estos dos valores. Aquí esto de pronto podría estar más arriba. ¿Listo? Esos son los valores que se hallan en una señal alterna. Y en la guía se les está pidiendo que hagan esos cálculos. Entonces aquí les doy un valor RMS 24 voltios, con él van a calcular el voltaje pico a pico, el valor promedio y el valor efectivo. También van a calcular las frecuencias para estos, el periodo para estas frecuencias y las frecuencias para estos periodos de tiempo. Y luego van a calcular, llenando este cuadrito, si ven es muy corto, solo hay 6 ejercicios. Aquí se les da el voltaje pico, entonces van a hallar el voltaje RMS y el voltaje de pico a pico. Aquí se les da el voltaje de pico a pico, van a hallar el voltaje RMS y el voltaje pico. Aquí se les da el voltaje RMS y hallan estos dos. Por si acaso aquí hay una tablita que resume las fórmulas, entonces no es sino que ustedes miren qué se les está pidiendo, qué les está entregando, qué se les pide y qué fórmula pueden usar. Eso es muy sencillo. ¿Alguna pregunta está ahí? Preguntas. No hay preguntas. Ahora les pregunto yo. Cuando yo hablo de 120 voltios, estoy hablando del voltaje que medí con el voltímetro. O 220. ¿Qué tipo de voltaje es ese? O sea que todo lo que yo mida con un voltímetro es un valor en cuanto a voltajes alternos, son valores RMS, o sea, este valor hasta aquí. Ustedes midan con el voltímetro en alternas son valores RMS, ¿listo? Bueno, entonces, ¿esto está bien? ¿Sí lo entendieron? Bueno, entonces cuando yo les digo a ustedes que en el toma pasan 120 voltios y a ustedes les pasa un corrientazo, ¿les estará pasando 120 voltios o más? O sea, usted sí siente toda la señal. O sea, que está sintiendo hasta el voltaje pico. Si son 6.6 voltios, no le están pasando 6.6, le están pasando 9.3. Y si se demora más de medio segundo, pues le está pasando la totalidad de la señal. O sea que le están pasando realmente 18 voltios. Imagínense con 120. Son como 300 y pico. Entonces, por eso el corrientazo es tan fuerte. Yo puedo armar circuitos de corriente alterna
con bobinas, condensadores y resistencias. En ese caso, si tenemos una señal de voltaje alterno, pues sería bonita. 2 y 3. Podría ser que cuando yo le aplico esta señal de voltaje a un elemento, por ejemplo una resistencia, la corriente siempre va a salir desde el mismo punto al mismo tiempo y va a ser el recorrido, así sea más pequeña, va a ser en los mismos tiempos que el voltaje. Entonces, esta sería, por ejemplo, la corriente y este sería el voltaje. En este caso, se dice que la corriente y el voltaje están en fase, o se encuentran en fase. ¿Listo? Podría ocurrir también en algún elemento que luego vamos a analizar, que salga el voltaje y 90 grados después salga la corriente. Entonces este sigue siendo corriente y este sigue siendo voltaje. En este caso se dice que la corriente se atrasa 90 grados al voltaje. O puede ocurrir lo contrario, y es que la corriente salga primero y después salga el voltaje. En ese caso, decimos que la corriente se adelanta 90 grados al voltaje. Teniendo en cuenta estas formas, es que más adelante vamos a trabajar circuitos RLC. Entonces, se cuidan mucho, muchachos.